Bien, amigos, seguimos aquí en La Voz Responde, seguimos con el profesor Miguel Bastos, Miguel Ángel Bastos, que hemos tenido el placer, el inmenso honor de recibirlo aquí en Televisión de Farol, en Canal 31, para explicarnos un poquito qué está pasando con la crisis, porque últimamente, en fin, parece por los periódicos económicos que estamos al borde del abismo. Es exagerado todos esos titulares de la prensa económica. Hombre, algo al borde del abismo no estamos, vamos a ver. Puede estar las cuentas públicas al borde del abismo. El país, más o menos, las carreteras siguen estando ahí, los camiones siguen estando ahí, las máquinas siguen estando ahí, nuestro personal está bien cualificado, en general, tenemos buenos Gente sigue en los bares. Siguen más o menos, seguimos ahí, la capacidad productiva sigue más o menos intacta. Lo que está en peligro son las cuentas del Estado español, claro. Con lo cual se puede decir que, más allá de los efectos comentados antes de la publicidad, de que efectivamente pues, se reducen y tal, pero quizás los efectos más perversos de la actual situación se verán dentro de 10 años, 15, 20... El problema es que a corto plazo no hay un abismo, pero a medio plazo sí que puedes entrar en un proceso de deterioro, una argentinización. Puede entrar en deterioro, que se va deteriorando poco a poco todas las máquinas, porque por ejemplo, no hay capital para renovar una máquina si se te estropea, o para comprar un camión nuevo, o para comprar otro tipo, o reparar una carretera si está estropeada, porque eso es el problema, que se va deteriorando poco a poco y puedes acabar en un proceso pues, de generación, aparte que del coste humano tremendo de una generación perdida de los centenares o millones de parados que hay en España, claro. Es el coste humano tremendo. Sí, porque quizás la noticia más triste, siendo todas tristes, por supuesto, es ver la cantidad de jóvenes que se van, ¿no?, de nuestro país. Que se van y verlos sin futuro, verlos sin hacer nada, cuando es la etapa en que ellos tienen que aprender a hacer sus trabajos. Yo recuerdo una profesora del colegio que me decía que la emigración, lo más perverso que tenía, bueno, con lo triste que obviamente resulta que se tenga que ir a alguien de su país, lo más triste incluso es, o fin, lo más doloroso para el país ya en materia económica, es que claro, invierte una cantidad de dinero en su formación, o sea, gasta, y ya cuando por fin puede haber un retorno de esa inversión es justo cuando se va. Sí, claro, y eso es debido no a la crisis, es una consecuencia de una mala política laboral, no de la crisis. Hay países con crisis más fuerte que la nuestra, con mucho menos desempleo. ¿Y a qué se vino? Pues a una excesiva regulación. Es duro decirlo, pero el paro es como, el trabajo es como cualquier otra mercancía, a efectos económicos, no a efectos humanos, puede ser una cosa distinta, pero a efectos económicos es como otra mercadería. Cuanto más barato es, más se vende, y cuanto más caro es, menos se vende. Lo que pasó es que los salarios españoles durante mucho tiempo eran rígidos a la baja, por convenios colectivos o por muchas cosas, y eso impedía el acceso de muchos trabajadores al mercado. Cuando iba bien, los salarios mínimos, las leyes reguladoras no afectaban, pero cuando va mal sí que afecta porque impiden flexibilizar, competir en las nuevas circunstancias. Y lo que afecta básicamente la crisis es un deterioro de la estructura productiva. Digamos que invertimos mal dinero equivocados por una mala política de tipos de interés, invertimos mal el dinero que teníamos y ahora tenemos que sanar la economía. Nos fuimos a producir, por ejemplo, 900.000 viviendas, más que toda Alemania. En un año producimos 900.000 viviendas, más que toda Alemania, Italia y Francia juntas. En un año. Claro, entonces pusimos demasiado de aquello. Ahora hay que sanar, hay que retirar recursos de aquellos sectores, hay que liquidar las inversiones mal hechas, y hay que retirar recursos y facilitar la transición de esos trabajadores que estaban trabajando en la construcción y en sectores afectados por la crisis a otros sectores que pueden ser dinámicos. Lo que pasa es que el dinero, el capital, el ahorro que podría facilitar eso, está comiendo la deuda pública. A ver si me explico. Yo conozco amigos que tienen muchas empresas, por ejemplo, de biotecnología o que se dedican al sector de la informática y están secos de crédito. No hay quien les preste un duro. ¿Y por qué no hay un duro para prestar? Porque todo el dinero, todo el ahorro está yendo derivado cara a la deuda pública. No hay inversión en este momento que compita con la deuda pública. No hay nada que te pague ahora el 7%. Y de momento aún percibido casi sin riesgo. Porque dicen, tarde o temprano más o menos alguien salvará esto y no vamos a perder la inversión. O sea, se puede decir que ahora mismo estamos casi al... Sí, el ahorro español está siendo drenado cara a la deuda pública. Y eso es lo peor que puede pasar. Porque ese dinero, en vez de ser gastado en máquinas, en trabajo, en tal, pues es gastado en gasto corriente. En vez de un gasto de capital que podría generar de nuevo el tejido industrial, está siendo gastado en consumo corriente, en pagar parados. Eso es lo peor que puede pasar. Porque los parados tienen que estar trabajando, no tienen que estar cobrando subsidios. Y de todas formas, quizá otra cosa que se echa de menos en las empresas españolas es que sean también mucho más dinámicas y, en fin, que sepan adaptarse, mucho más elásticas. Por ejemplo, las leyes no se lo permitían en muchos casos. Era muy difícil reajustar un salario a la baja, por ejemplo. No, me refiero incluso a la producción. Por ejemplo, en Estados Unidos, sabrá el profesor Bastos, que existen, por ejemplo, fábricas de armas que cuando no hay que fabricar armas, fabrican otra cosa. Claro, y en Italia también, y en el norte de España también hay ese tipo de industria.
son industrias de... tienen un nombre técnico, no me acuerdo ahora, pero sí que son muy extraordinariamente dinámicas, porque tienen una maquinaria muy simple, de fácil cambio, ¿no? Como estos instalados que hay en casa, que tienen un montón de accesorios, pues son maquinarias muy simples y valen para hacer cualquier tipo de cosa. En el norte de Italia hay tejido industrial, en el norte de España también lo había. Pero quizás habría que profundizar en eso y quizás en hacer el mercado laboral más flexible. Una transición de sector, de un modelo productivo a otro, no se hace sin costes, es necesario ahorro, liquidar las inversiones malas, es necesario, por ejemplo, comprar máquinas nuevas, adaptarse a las nuevas circunstancias. Lo que pasa es que no hay capital para eso. Sigue habiendo nichos de mercado, la buena parte del mundo está creciendo. La crisis está localizada en Europa y en Estados Unidos, y el resto del mundo está creciendo. Lo que no somos capaces nosotros es de obtener el capital suficiente para comprar esas nuevas máquinas o para reestructurar la economía, porque está siendo drenado ese ahorro todo. ¿Por qué cree que, por ejemplo, crece tanto Brasil? Pues Brasil crece, bueno, porque no tuvo crisis y está llevando a cabo una política más o menos a largo plazo, pues de ahorro, de acumulación, de estabilidad económica. Ya aquellas hiperinflaciones que había en América Latina ya más o menos están abandonadas, excepto en Argentina, que es el país con más inflación del mundo, pero el resto de América Latina no tienen estos procesos también tan inflacionarios como nosotros. Entonces son países normalmente estables y que están adquiriendo una cultura estable y de trabajo y de ahorro y que les está yendo bien. Quizás una cosa que puede estarnos perjudicando es la cantidad de veces que se varían las reglas del juego, por así decirlo. Claro. La normativa jurídica. No da estabilidad. Tú inviertes en España y no sabes si después qué impuesto de la sociedad vas a tener, porque te lo están cambiando. Entonces, tú cuando haces tus cómputos, cuando haces tus cálculos, necesitas saber también a la hora de determinar si rentar una inversión, qué impuestos vas a tener, qué reglas vas a tener de competencia. Y lo que están haciendo es subiendo continuamente impuestos. Impuestos incluso al ahorro, que es lo peor que se puede hacer. Otra cosa que supongo que no le hará excesiva gracia al profesor Bastos es que, por ejemplo, en fin, la diferencia que hay entre constituir una empresa o hace poco leía que constituir, por ejemplo, un fondo de inversión en Singapur son 48 horas, en la Comunidad de Madrid, que es la más desregulada de toda España, pues resulta que son 2 meses. Sí, son 2 meses y abrir una empresa también, cuando en Singapur o en Hong Kong se abren en una tarde, o en Nueva Zelanda se abren en una tarde. Claro, todo eso lastra, porque son costes inmovilizados. Si son 2 meses, son 2 meses pagando intereses por un crédito para abrir esa empresa que tiene que estar amortizando, sin que te rinda nada. Y el dinero le da igual de un país que a otro. Claro, le da igual, y es normal. Entonces, porque una parte de la culpa también la tienen nuestras legislaciones, siempre fueron muy excesivamente proteccionistas. Y en estos momentos es lo peor que te puede pasar. O sea, que supongo que el profesor Bastos aboga porque se desregularice pues, casi totalmente. Y después también un aspecto cultural, que a mí me gusta mucho enfatizar. La población española no es una población sufrida, es duro decirlo, pero es así. En el sentido de que cuando empezó la crisis, por ejemplo, los países bálticos asumieron la crisis de frente. Hicieron, viene la crisis para adelante. Lo que hicieron fue, ya del primer día, ya del año 2007-2008, bajaron los salarios públicos y los privados el 20%. Pero ya desde el primer día de la crisis, no esperaron a que se fuera empeorando. Aquí no, aquí intentamos aguantar 1 año o 2 como si nada pasara, lo cual acumuló ya la primera bola de nieve de inflación. Es decir, de inflación o de deuda, porque para mantener el gasto y el nivel de vida como estamos, al principio al Estado español pidió prestado muchísimo dinero y como al principio aún era solvente, se lo prestaron. Entonces pues ya empezó a acumular todo este problema. Pero en otros países acumularon, o sea, afrontaron la crisis duramente, subieron los costes, bajaron la cabeza, se pusieron a trabajar y con la cosa que ya el año pasado Estonia y Letonia estaban creciendo al 8 al 9%. Ya abandonaron la crisis ya definitivamente. Y que nosotros aún estamos en el corazón de ella, porque no quisimos afrontarlo. Y digo que no somos sufridos porque el pueblo español en buena medida no acepta ningún tipo de recortes. Por ejemplo, yo el otro día, y puede parecer duro, yo soy funcionario también y mis compañeros a lo mejor se ofenden, pero yo siempre lo digo. El otro día yo veía manifestaciones de funcionarios porque nos quitaban una paga doble. Y yo esa responsabilidad no la entiendo. La gente no entiende lo que está pasando. No entiende que no pueden seguir. Y parece que se hunda el mundo antes de que nos corten un poquito. Y eso no puede ser. Hay que ser un poco responsables también. Yo prefiero que me quiten una o las 2 pagas dobles y seguir más o menos cobrando o seguir más o menos manteniendo el servicio a que se hunda todo, como parece que pretenden ellos. Hay que ser un poco responsables también. Pasa efectivamente en la empresa pública. Pero no somos sufridos, lo que estoy diciendo, no somos capaces de sufrir ni un poquito. Pero pasa incluso en la empresa privada. Hay muchos trabajadores que luchan, como sea, por conservar su salario, que no haya ningún tipo de reducción, no aceptan nada, aunque se caiga la empresa. Es decir, y al final no habrá salario. Claro, es lo que estoy diciendo. Que obviamente no es todo el pueblo español así, pero yo veo que el pueblo español, mucha gente, o buena parte de él, no es sufrida. No es un pueblo capaz de aguantar un revés, no es un pueblo capaz de decir, bueno, vamos, como acabo de ver en Irlanda. En Irlanda acabamos de ver con una intervención mucho más dura que la nuestra. Bajaron las orejas, se pusieron a trabajar, bajaron los salarios y ya saldremos de esta.
sin una queja, y ya están saliendo, ya están mejores que España, en todos los indicadores. O sea, que nosotros quizá hacemos como los malos enfermos, que ignoramos los síntomas hasta... Es lo que me decía... queremos imitar a los griegos, y lo que podemos hacer. Ortega y Gasset decía con mucha sensatez que el pueblo español es un pueblo raro, que cuando no hay pan, quema las panaderías.